Te quiero saludar en Ginebra a Lorena Cañas, periodista, y nos tiene un reporte sobre lo ocurrido en la jornada de hoy durante la evaluación del Comité de Derechos Humanos de la ONU a Venezuela. Lorena, bienvenida a la tarde de NTN 24 y preguntarle qué incidentes ocurrieron durante esta primera sesión. Gracias, Carlos, y al canal de las Américas NTN 24. Efectivamente, la jefa de la delegación de Venezuela, Luis Ortega Díaz, quien también es fiscal general de la República de Venezuela, presentó el cuarto informe periódico efectuado a este gobierno hace 4 años. Pues los representantes del gobierno de Nicolás Maduro comparecieron ante este comité para revisar el cumplimiento en Venezuela del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El ciclo de preguntas de los expertos inició con Víctor Manuel Rodríguez, quien lamentó la salida de Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos. También resalta Rodríguez en su intervención que era indispensable fortalecer la autonomía de la Defensoría del Pueblo, así como garantizar que la elección del defensor se realice según lo establecido en la Constitución Bolivariana de Venezuela. El tema de las cárceles venezolanas fue otro de los puntos álgidos abordados este lunes por los expertos del comité, calificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una de las más violentas de Latinoamérica. También mostró preocupación por el hacinamiento en estas, que asciende a más de 200% de su capacidad. La discriminación, la tipificación de feminicidio y la eliminación de la disparidad salarial entre hombres y mujeres fueron otros de los temas que también fueron abordados, y las demandas que hicieron los expertos cuando se refirieron a los representantes del gobierno venezolano. Exhortaron también a responder sobre el acceso de las mujeres a la justicia, sobre todo lo coherente a la violencia de género. Oliver de Freudville preguntó al Estado venezolano sobre los hechos acaecidos el primer semestre de 2014 por los detenidos a quienes no se les comunicaron los cargos imputados. Jack Benshur, otro de los expertos del comité, expresó que los proyectos sociales de gran envergadura del gobierno venezolano despertaban fuertes críticas de los sectores reaccionarios y exhortó al gobierno, al Estado, a generar esfuerzos por mantener sus políticas sociales, de igual forma respetar los derechos humanos. Y se mostró sorprendido, utilizando la expresión boquiabierto, cuando escuchaba que hay jueces detenidos y torturados en Venezuela, refiriéndose también y destacando el caso de la presunta violación a la jueza Afiuni, mientras que estuvo privada de su libertad. Situación que muestra, según el experto, una pésima imagen ante la comunidad internacional y que le quitan respeto al proyecto político tan importante de este país. Así lo dijo. Y también agregó que los funcionarios judiciales deben ser respetados pese a que piensen radicalmente opuesto al gobierno. Luis Ortega Díaz, la jefe de la delegación del Estado venezolano ante el Comité de Derechos Humanos en su primer día de examen, respondió que la intervención de los expertos fue de 70 minutos. 40 minutos de esto fueron interpretaciones, elucubraciones y opiniones, y tan solo 28 minutos se ocuparon para formular preguntas, y añadió que era incongruente que este espacio para los derechos humanos se haya tratado de esta manera al Estado venezolano. Son palabras textuales de Luis Ortega Díaz, quien también dijo: para que el señor Benshur cierre la boca, quiero decirle que la señora Afiuni es una jueza y no un juez, y que no ha sido violada ni torturada. La jefe de la delegación venezolana también aseguró que entregará un informe firmado donde se ratifica que son falsas las acusaciones que se le han hecho. Pues bastante polémica la reunión de hoy.
en su primer día de examen a Venezuela. Por su parte, el experto Konstantin Varselavili señaló la preocupación del comité por el caso también de la jueza Afiuni. Dice que provienen pues las denuncias de innumerables fuentes que inclusive el abogado de la jueza Afiuni ha remitido ante los expertos. Otra pregunta que quedó al aire para mañana, se respondida por el gobierno, por el gobierno venezolano, por el Estado venezolano, hecha por Víctor Manuel Rodríguez, otro de los expertos, es el Plan Nacional de Derechos Humanos y por una prisión llamada La Tumba, que pues ha sonado mucho por parte de las ONG y de diferentes organizaciones no gubernamentales que han denunciado esta situación, donde según estos informes pues hay personas que están privadas de su libertad en condiciones precarias. Son parte entonces de esas interrogantes que aún no han sido contestadas por el gobierno venezolano porque Luisa Ortega Díaz pues se reservó dar respuesta a estas últimas preguntas para el día de mañana en su segundo día de examen, el segundo día de examen que tiene el Estado venezolano. Pues parte de lo que nosotros pudimos recoger, el resumen que podríamos hacer de lo que fue la jornada del día de hoy. Sí, Lorena, y por último preguntarle brevemente cuál fue la respuesta de los relatores a esa declaración que usted nos describe de la fiscal Ortega Díaz al mandar a callar a uno de ellos por sus intervenciones. Sí, Ben Shur lamentó que Luis Ortega Díaz, jefe de la delegación del Estado venezolano, se hubiese quedado solamente con una parte de su intervención, pues él señaló que él había dicho algo positivo sobre el sistema político y que no era necesario que ella respondiera de esta manera tan desproporcionada ante pues, una crítica que se le estaba haciendo en vistas de que están enmarcadas en un examen a este país. Él decía que este comité recibe información y que no toman partido sus expertos ni se fundan en prejuicios. Ellos simplemente comparten la información con quienes están presentes y con el país que es examinado y esperan simplemente sus respuestas concretas y contundentes y con argumentos precisos ante estas demandas que ellos hacen. Gracias, Lorena, por darnos este completo reporte del primer día de examen de Venezuela frente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en Suiza. Gracias por estar con nosotros. A ustedes.